problema, reacciones químicas que salvan vidas. La función de una bolsa de aire es detener la velocidad del pasajero con el menor daño posible. Esta tiene que lidiar con fuerzas impresionantes. La bolsa tiene muy poco espacio entre el pasajero y el volante, igual tiene una fracción de segundo para poder abrirse y detener al pasajero. Está hecha de una tela de nylon delgada y está doblada dentro del volante y el tablero. Tiene un sensor que le indica cuándo inflarse y las bolsas de aire se agrandan gracias a una reacción química de ácido de sodio con nitrato de potasio. Estas para producir un gas nitrógeno. Al activarse los sensores, estos activan un circuito eléctrico que dispara un pulso de calor y causa la reacción química del ácido de sodio con el nitrato de potasio para producir la explosión de gas nitrógeno que va a una velocidad de más de 300 km por hora. Después el gas se disipa a través de unos agujeros en la bolsa, esto permitiendo que el pasajero se pueda mover después de alguna colisión. Cuando ocurre un choque, se produce una descarga eléctrica que energiza la descomposición de ácido de sodio. Si se llega a romper la bolsa y cae agua sobre esta, se convierten en hidróxido de potasio y hidróxido de sodio, que son bases que queman la piel al contacto. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se puede calcular la cantidad de sustancias que se requiere para producir el gas necesario para inflar una bolsa de aire? Utilizamos lo que se llama ley de gas ideales. Esto nos dice que la presión multiplicada por el volumen es igual a los moles multiplicado por la de los gases ideales multiplicado por la temperatura. Como sabemos, la presión la podemos tomar a una atmósfera, ya que estamos hablando de presión a temperatura ambiente. Y la temperatura es presión y temperatura ambiente. Y como sabemos, la temperatura es a 25 grados, diciendo que es 298.15 grados Kelvin. El volumen, la bolsa, como sabemos, la bolsa del conductor es mucho más pequeña que la bolsa del pasajero. La bolsa del conductor es de 60 litros aproximadamente. Y esto, al meterlo en la fórmula, obtenemos un resultado de 2.45 moles. ¿De dónde sale este resultado? Al sustituir la de los gases ideales, tenemos que los moles son igual al volumen multiplicado por la presión, dividido entre la constante de los gases ideales, multiplicado por la temperatura en grados Kelvin. Y bueno, pasando un poco más hablando acerca del inflado de la bolsa del pasajero, como comenté anteriormente, esta es mucho más grande que la del conductor. Estamos hablando de que la bolsa del pasajero tiene un volumen aproximadamente de 170 litros. Y esto, al introducirlo con las mismas características de a presión y temperatura ambiente, obtenemos un resultado de 6.95 moles. Y respondo a la pregunta acerca de la forma de calcular el cambio en la entropía, energía libre de Gibbs y entalpía, obtenemos que, bueno, como podemos ver en el siguiente slide, están las tres fórmulas, solo que aquí estamos considerando, como comenté anteriormente, temperatura ambiente, por lo que las siguientes fórmulas, las tres fórmulas se van a aparecer. Es el número de moles multiplicado por el coeficiente dependiendo si es entropía, entalpía o energía libre de Gibbs, y se va a hacer la resta, que es la sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactivos. Como podemos ver en la imagen a la izquierda abajo, podemos ver que la entalpía nos da de menos 53.19 kilojoules sobre mol. Como nos da un resultado negativo, quiere decir que esta reacción es exotérmica, por lo que libera calor. Y al ver al lado derecho la imagen inferior, podemos ver que la energía de Gibbs nos da un resultado de menos 229.71 kilojoules sobre mol. Al darnos un valor negativo, podemos conocer que esta reacción es espontánea a presión y temperatura ambiente. Y por último, la entropía, el cambio de la entropía nos da un resultado de 593.466 joules sobre mol Kelvin. La reacción que se lleva a cabo cuando una bolsa de aire se activa, una liberación de energía espontánea. Cuando una reacción libera energía y aumenta su volumen de manera espontánea, puede llegar a ser explosiva. Esto debido a que estas dos características son las bases para los explosivos químicos y su creación. El nitrato de potasio causa irritación, náuseas y vómitos al contacto con la piel. La ácida de sodio, por su lado, causa daños al sistema respiratorio y corrosivo de ser ingerido. Para el manejo de ambas sustancias se recomienda el uso precautorio de bata y mandil, así como el uso obligatorio de guantes, gogles, escudo facial y el uso activo de una campana de extracción cercana. Los compuestos son estables bajo condiciones de reposo. Sin embargo, se descomponen de manera volátil al someterse a calor, fricciones o golpes, por lo que se recomienda el manejo de dichas sustancias.
únicamente por un especialista. Esto ya que el manejo inadecuado puede llevar a daños físicos a la persona que los maneje. Como comentó mi compañero, la ácido de sodio es altamente corrosiva. Si se consume una cantidad de 50 miligramos, el cuerpo puede entrar en un estado de coma en minutos, causando que la presión sanguínea baje y el ritmo cardíaco se incremente. Por otro lado, si se consumen más de 50 miligramos en aproximadamente 40 minutos, la persona puede morir. Esto es debido a que da una condición de fibrosis supraventricular o, en otras palabras, un infarto. Ambas son causadas a partir de la descompensación en el sistema circulatorio. De la misma manera, el NO2 liberado por la bolsa de aire puede ser dañino al medio ambiente, ya que al ser liberado puede reaccionar con el oxígeno, produciendo óxidos de nitrógeno, los cuales contaminan el ambiente. Más tarde pueden convertirse en ácidos y más tarde en lluvia ácida. Aparte de todo esto, se hicieron experimentos por los años 70, en donde se demostró que con 10 partes por millón del químico, de los residuos, en el suelo, las plantas pueden morir y con 200 partes por millón el suelo se esteriliza por completo. Por otro lado, el nitrógeno no es tóxico ni contamina el ambiente. Ya que el nitrógeno no es un gas tóxico, se usan pequeños hoyos en la tela de nylon para disipar este gas, y esto hace que el conductor se pueda mover después de la colisión. Las bolsas de aire reducen un 30% el riesgo de muerte. ¿Pero por qué? La reacción química de una bolsa de aire consta de la descomposición de ácido de sodio, que, de acuerdo con su termodinámica, es espontánea y exotérmica, es decir, es una reacción automática. Cuando ocurre un accidente, la bolsa se activa instantáneamente, tardando aproximadamente 0.03 segundos. La termodinámica de la reacción de las bolsas de aire es la que puede salvar vidas, ya que ocurre de manera inmediata, espontánea y además libera energía, lo cual nos ayuda a salir casi ilesos de un accidente. El tener una bolsa de aire ayuda a que se tenga una superficie suave y flexible. Si alguien llega a impactar, lo que es peligroso para el cuerpo humano es la desaceleración masiva. Ahí es cuando el cerebro se golpea con el cráneo y esto puede causar graves lesiones permanentes. La bolsa de aire ayuda a evitar golpes de nuestras extremidades para que no se fracturen o peor aún, se atoren entre las láminas deformadas. Finalmente, una vez que la bolsa de aire se ha usado, es casi imposible volver a usarla, ya que esta podría no funcionar, porque la reacción se libera. Entonces, no se pueden recuperar estos compuestos a menos que sean nuevos. Los sensores de igual manera deben ser nuevos para que la bolsa de aire vuelva a tener un correcto funcionamiento. Como parte de las recomendaciones finales, en primer lugar, cambiar la bolsa de aire después de un choque solo en un centro de reparación autorizado y antes de manejar el vehículo nuevamente. En segundo lugar, supervisar el cumplimiento de los fabricantes de automóviles y proveedores con estándares de seguridad y los requisitos de retiro, recall, de seguridad para defectos o incumplimiento. En tercer lugar, estar informados sobre el funcionamiento de las bolsas de aire y sus implicaciones, al igual que sus riesgos. Y finalmente, manejar con cuidado y con responsabilidad. Muchas gracias. Esta fue la presentación Reacciones químicas que salvan vidas para Q1029.